Hola, gracias por acompañarme en una emisión más de una entrevista de estos temas relacionados con privacidad y datos personales y en general sobre sociedad de la información. Hoy estoy con Alejandra Argüelles eh, para hablar sobre violencia digital en México. Las tecnologías de la información y la comunicación amplifican la posibilidad de ejercer derechos, pero también amplifican las formas de violencia. En un país marcado por la violencia, el entorno digital no podría estar libre de este fenómeno, extendido y masificado a través de las tecnologías. Es imposible determinar una jerarquía de los distintos tipos de violencia. Poner una calificación a la gravedad de una u otra, pues todas tienen consecuencias en la reducción de las libertades ciudadanas en mayor o menor medida. Violencia de género, restricción al derecho a la información, censura de la libertad de expresión, violencia contra periodistas, activistas y personas de derechos humanos, invasión a la privacidad. Un primer paso es identificar las violencias. El siguiente paso, como propone Alex Argüelles, quien me acompaña aquí hoy, es ampliar la conversación para incluir a más personas y su diversidad, compartiendo experiencia y memoria para construir resistencia y resiliencia. Alex Argüelles es tecnóloga y licenciada en comunicación, fundó el Laboratorio de Resiliencia Digital Comunal y es parte de la colectiva Ciberseguras. Desde 2013, Alex Argüelles participa en la defensa de derechos humanos en su intersección con las tecnologías, con énfasis en América Latina, y participa en el programa de tecnología y sociedad de la Fundación Mozilla con el apoyo del Centro PROD, abordando la violencia sociopolítica que se ejerce a través de las tecnologías en México. Recientemente, Alex coordinó y publicó el libro Violencia Digital en México, el Estado contra la sociedad civil, en el que distintos especialistas abordan determinadas violencias con la intención de compartir experiencia y compartir memoria. Alex, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Alex, pues los temas los temas de violencia son temas complejos y en esa complejidad pues hay un montón de aristas y puntos para abordar distintos enfoques y herramientas también para identificarla y trabajarla y sobre todo en lo que tú te enfocas mucho, que es la justicia, ¿no? Y encontrar vías de reparación. Pero quiero empezar por lo primero. ¿Qué es la violencia digital? Pues cuando hablamos de violencia digital, realmente lo que queremos hablar es de cómo de pronto estas manifestaciones de violencia que podemos reconocer o incluso que ya se han estudiado ampliamente, que se manifiestan a través de estos sistemas o estructuras sociales que habitamos en nuestro día a día, también se trasladan a lo digital. Y esto la verdad es que no es como hacer una fórmula mágica o imaginarnos un set de ciberviolencias o cosas así, sino más bien pensar cómo de pronto cuestiones como discriminación, por ejemplo, violencia de género o incluso ciertos sesgos racistas que hemos identificado en nuestra propia sociedad también se manifiestan a través de estas interacciones que tenemos, que son mediadas por estas tecnologías, bueno, pues tecnologías digitales, ¿no? Que son pues, todas estas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, creo que algo que es bien importante es de pronto como no perdernos, nada más por este apellido digital, creer que ya son como unas cosas específicas o completamente diferentes, sino más bien pensar que cuando hablamos de violencia digital estamos buscando ampliar este criterio o complejizar la manera en la que cosas tan poderosas como justamente lo que hablas hace rato, ¿no? Nuestros derechos que se amplifican a través de las tecnologías tienen también esta contraparte que tiene que ver que así con como la manera en que podemos ejercer de una manera más amplia nuestro derecho a libertad de expresión, también se puede utilizar esta posibilidad de amplificar nuestras acciones a través de las tecnologías para amplificar el impacto que tienen las diferentes manifestaciones de violencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta violencia digital? ¿Cómo podemos identificarla? Bueno, cuando es claramente identificable, porque hay otras violencias potenciadas por la tecnología que no se ven y es lo más complicado para combatirlas, ¿no? Pero las que se pueden identificar, ¿cómo se manifiestan?
Pues fíjate que esto es una pregunta súper interesante porque es para entrarle de lleno a la complejidad, ¿no? Y a veces cuando nos toca abordar la complejidad, sobre todo cuando queremos pues acercar a más personas a estos temas, pues ahora sí que nos ponemos como entre la espada y la pared, ¿no? Porque es como que, ¿cómo hacer sencillo algo que por su naturaleza es bien complejo, ¿no? Claro. Pero creo que en este sentido, algo que incluso yo puedo contar desde mi experiencia navegando estas cuestiones, tiene que ver con pensar más allá de la experiencia propia. Por ejemplo, a lo que me refiero con esto es cuando las personas que somos disidentes de género, por ejemplo, experimentamos ciertas discriminaciones, pues es fácil reconocerlas también cuando se traducen a lo digital, porque son cosas que vivimos en el día a día. Entonces, de pronto, estas cuestiones se nos vuelven como muy a la mano para ser identificables. Pero, de pronto, resulta que no se trata de nuestras experiencias únicas, sino que se trata también de pensar más allá de nosotros como individuos, ¿no? Entonces, algo que es bien interesante es, por ejemplo, cuando pensamos estas violencias digitales, no únicamente como estas expresiones discriminatorias o incluso ciertas acciones de violencia como, no sé, acoso o cuando te mandan mensajes que tú no solicitaste. Claro. Y de pronto podemos pensar en qué pasa con otras realidades que no nos atraviesan realmente, pensando en ciertas poblaciones que están en zonas donde de pronto las compañías proveedoras de servicios de Internet dicen como, bueno, para nosotras no es negocio ofrecer conectividad allá, entonces vamos a provocar bajita la mano, pero muy conscientemente, esta amplificación de la brecha digital. Esa también es una violencia digital, pero es una violencia que nos cuesta trabajo identificar porque no es algo que se manifieste tan directamente en nuestra realidad o en nuestras experiencias del día a día. Entonces, de nuevo, este es un tema complejo, pero es un tema que realmente nos pone a preguntarnos, a ver, por un lado, ¿qué es lo que me permiten estas tecnologías o qué es lo que yo puedo hacer como persona a partir de este acceso a Internet, que también es un derecho? Y por otro lado, pensar, como, así como yo tengo acceso a estas cuestiones, de pronto, ¿qué personas se están quedando fuera de estos accesos? ¿O qué personas no pueden participar de estas tecnologías, de estas plataformas, de estas conversaciones? O incluso quienes participan, ¿qué concesiones tienen que hacer para participar? Que esto es algo que vemos, por ejemplo, pues muy seguido, lamentablemente, en plataformas como Facebook o Twitter, que de pronto hay personas que sabiendo que se están exponiendo a situaciones donde el discurso de odio, por ejemplo, es súper visible, deciden no renunciar a participar en esos espacios porque es más importante hacerse visibles que, de alguna manera, tener que decir como, bueno, voy a renunciar a esto porque esto tiene ciertos impactos. Y esto también, ya esto se está convirtiendo en un tema más complejo, pero tiene que ver con esta potencia bien importante y bien necesaria de la participación política de las personas. Realmente cuando hablamos otra vez de esta violencia digital, de alguna manera como más sencilla o como que cruce todas estas manifestaciones de violencia, estamos hablando de diferentes circunstancias que son ejercidas sobre personas específicas, casi siempre personas que pertenecen a grupos discriminados por raza, género, orientación sexual y demás, y eventualmente estos grupos pues van a verse coartados en su posibilidad de participar para, de alguna manera, no solo hacerse visibles, sino también generar estas prácticas democráticas y políticas en la sociedad también a partir de las tecnologías. Entonces, sí, me gusta esta parte que de lo oculto, ¿no? De lo que a veces no podemos ver y en particular no podemos ver muchos temas de brecha digital porque la gente que la sufre, pues principalmente ha sido despojada de su voz, ¿no? Y pues al estar desconectados, al mismo tiempo esa desconexión significa una imposibilidad de gritar y de denunciar su falta de acceso a determinados derechos, ¿no? O la posibilidad de ejercerlos sin que eso, y bueno, como esa idea del árbol, ¿no? En el bosque, si un árbol se cae, hizo ruido o no, pues bueno, que no haga ruido en este caso, no quiere decir que no exista, ¿no? Alex, el libro que coordinaste y bueno, que está disponible en el sitio web de ustedes en Comunal, en el libro convocas a un montón de mujeres especialistas hablando de distintas violencias, algunas violencias que muchas veces no identificamos en el discurso masivo como violencia, aunque pues cualquier restricción de libertades puede considerarse violencia. En tu libro, pues convocaste a Carla Prudencio para hablar sobre brecha digital,
a la colectiva Surciendo, sobre autoritarismo y vigilancia, a Grecia Macías, sobre vigilancia en el espacio público y sobre todo enfocada una vigilancia sobre las mujeres, a Marta Tudón, sobre control social y mordaza en Internet a partir de leyes que benefician a la industria, ¿no? A los actores privados sobre el discurso sobre el discurso ciudadano, Anaís Zamora, sobre censura en el periodismo digital y en el periodismo feminista, y a Irene Soria, ¿no? Sobre cultura libre y acceso al conocimiento. Y tu artículo en particular, que es sobre tecnosolucionismo y justicia, parece pues un recuento ahora sí de violencias bien concretas, bien identificables. ¿Por qué decidiste coordinar el libro? ¿Cómo surgió este libro? ¿Y para qué quieres que sirva? Pues particularmente este libro es una, pues, ¿cómo llamarlo? Una acción que cristaliza varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de querer rescatar la memoria de lo que ha significado participar en diferentes frentes de la defensa de derechos humanos que participan también en estos entornos digitales, pero por otro lado también esta intención de querer hacer visibles participaciones que normalmente pues pasan de noche, ¿no? Y nadie se entera. Porque finalmente, como pues hemos visto este año y años anteriores, cuando viene este mes de la ciberseguridad, que es octubre, todo el mundo empieza a hacer como sus conversatorios y demás, pues quienes siempre terminan hablando de todo lo que pasa, pues son hombres. Y no es que esté mal que sean hombres quienes hablen, pero de alguna manera se va creando esta percepción sesgada de que las únicas personas que participan en estas cuestiones, pues son pues estos cuerpos de hombres, y pues la neta es que no es así. Y esto es bien importante mencionarlo porque de pronto también históricamente hemos visto cómo ha habido esta tensión entre reclamar estos lugares, específicamente lugares que tienen que ver con tecnologías, que les han sido incluso negados o extirpados, por así decir, a las mujeres que han participado en ellos. Y después ahí, si nos vamos a las mujeres, seguimos con pues todas las personas que somos disidentes de género, que pues si por sí son muy poquitas las mujeres que se mencionan, pues las personas disidentes somos todavía menos, ¿no? Entonces, a partir de eso también la idea, como segundo eje que busca el libro, es también llevar las conversaciones más allá de lo que ahorita se plantea. Otra vez, apostar a la complejidad y también apostar a que las personas pueden manejar estas cuestiones, ¿no? Porque a veces, pues lamentablemente hay personas que dicen como, bueno, es que si de pronto le soltamos como este cubetazo de agua fría a la gente con todos estos temas, pues a las personas se les van a ahora sí que cuartear los fusibles y va a ser como, no, es mucha información, espérate, como pausa. Y la verdad es que también justo muchas personas no participan en estas conversaciones porque no ha habido tantas posibilidades de tejer estos puentes que les inviten a formar parte de estas conversaciones, ¿no? O a tener ingredientes a la mano para empezar a generar preguntas que pueden compartir con sus personas cercanas, sus familias, o yo qué sé, pero justo en estos puntos de encuentro es como vamos creando pues conocimiento, cultura, pero también maneras de organizarnos para incidir políticamente en la transformación de pues la realidad que vivimos, ¿no? Y ojalá en construir futuros mejores. Entonces, algo que era bien interesante para mí en estas posibilidades que he tenido de estar como dedicándome más a investigar y como ya no tanto estar en el activismo en primeras líneas, sino más bien como tomar ciertos pasos atrás para ver qué necesitan estas comunidades que me han permitido participar en ellas, tuvo que ver con reconocer que de pronto hubo un interés muy importante, que esto es súper de celebrarse y reconociendo el trabajo de un montón de compañeras que han estado como picando piedra en esto, que tiene que ver con reconocer cómo la violencia digital tiene un factor de género. Sin embargo, algo que es bien importante en esto es que no siempre la violencia digital tiene un factor de género. Y la violencia digital de género no es la única violencia digital que existe. Y encima de todo esto, la entidad que tiene como la mayor responsabilidad para erradicar estas violencias, evitar que se perpetúen, se perpetren o se sigan reproduciendo e incluso generar vías para reparar a las personas que han sido victimizadas a través de estas manifestaciones de violencia es el Estado. Y la verdad es que el Estado casi siempre, cuando toca hablar de tecnología, se lava las manos y desaparece de las conversaciones. Y es como, no, pues es que fue Facebook, que fue Twitter, que fue tal plataforma, pero a mí no me digan. Y de pronto es como, no, tienes una responsabilidad. Y tan tienes una responsabilidad que ahora sí, entrando al último capítulo del libro, vemos como de pronto
muy mezquinamente hay ciertos juegos extraños donde el Estado dice como, no, pues yo no sé nada de violencias digitales porque eso es un tema muy complejo y nosotros ya tenemos como nuestro set de códigos penales, pero de pronto, si quieren tener seguridad, pues van a tener que amolarse porque ya decidimos que la única manera en la que el Estado puede ofrecer seguridad es instalando miles de millones de cámaras de reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas. Y es como, pero eso qué tiene que ver con la seguridad. Y además, deja tú qué tiene que ver con la seguridad. Estás implementando una medida que según tú es súper fácil, la respuesta a todos nuestros males, sacrificando la privacidad de las personas que transitan el espacio público. Y eso es bien grave. Pero justamente las personas tomadoras de decisiones, y aquí, híjole, es como una posición un poco difícil porque no quiero caer en estas polarizaciones de todas las personas del gobierno, pero un poco, la neta, es que yo creo que les ha hecho mucha falta, por un lado, reconocer que está chido no saber de todos los temas, pues nadie sabe, no, o sea, nadie nace sabiendo todo y eso está bien, pero lo que sí está fallando gravemente es en no escuchar a la sociedad civil y particularmente no escuchar a las personas, a las organizaciones, a las iniciativas que llevan trabajando estas complejidades de lo que implican los derechos humanos frente a las tecnologías antes de tomar decisiones. Entonces, de pronto vemos cómo se promueven estas políticas públicas tecnosolucionistas, que son básicamente reducir problemas complejos a que, justo, la inseguridad en la Ciudad de México, por ejemplo. Creer que la inseguridad se resuelve instalando cámaras de vigilancia es demasiado ingenuo. Y mira, yo te la compro si eres, pues no sé, una persona en prepa que tienes, y nada contra la gente de prepa, ¿no? Pero pensando como en respuestas que la neta no tienes recursos para enfrentar otras realidades y darte cuenta cuáles son los problemas de raíz. Pero cuando tienes una responsabilidad como representante de gobierno, como tomador de decisiones, pues entonces sí tienes que ponerle más esmero y más rigor a de dónde salen estos motivos que te llevan a decir que algo está chido o que algo no está chido. Entonces, en ese sentido, vemos cómo gran parte de estas políticas públicas tecnosolucionistas tienen que ver más con que se compran ciertos discursos de marketing que les venden empresas que diseñan tecnologías, que el realmente entender cuál es el impacto de la implementación de estas tecnologías en los derechos humanos. El ejemplo de la vigilancia me gusta mucho porque es algo que pues es bien cercano. Ya lo vemos aquí. Y vemos, por ejemplo, también cómo ha habido varios textos de diferentes periodistas que han abordado cómo de pronto estas cámaras de reconocimiento facial, tú puedes decir como, a mí me asaltaron en tal esquina, yo piqué este botón de pánico y quiero ver el video para levantar una denuncia, y resulta que el video no existe. Y esto ha pasado en diferentes puntos de la Ciudad de México, que es como supuestamente, pues, esto que llaman poster child o como este ejemplo de caso de éxito, y no funcionan esas cámaras. Pero sí sabemos que alguien está vigilando constantemente el tránsito de las personas en el espacio público. Sí sabemos que están estas cámaras vigilando y menguando la privacidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿A quiénes sirven si no es a las personas? Y además vienen otros factores bien complejos que tienen que ver con que lamentablemente una realidad en México es que hay una colaboración de la que tenemos que hablar porque es un problema y no hablar de esto no beneficia a nadie, que tiene que ver con esta colaboración entre los cuerpos de policías o estas como agencias de inteligencia mexicanas y el crimen organizado. Entonces, si estas tecnologías no le están sirviendo a la ciudadanía, están menguando nuestro derecho a la privacidad y además sabemos que quienes tienen acceso a ellas son personas que pueden tener estos vínculos con el crimen organizado, entonces este discurso de seguridad pues queda muy flojo, ¿no? Pero justamente es difícil tener estas conversaciones porque esta información no es accesible. Entonces, el primer paso tal vez para que estas conversaciones sean accesibles y estos datos sean accesibles es empezar, pues, ahora sí que meter los piecitos al agua y chance, ojalá, este libro pueda ser como esta invitación a que metamos los pies al agua y platiquemos mientras. ¿Qué nos hace sentir? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Realmente tienen que ser así? ¿O qué podemos hacer organizándonos de manera informada para incidir en que estas medidas no se sigan propagando, ¿no? Claro, me gusta de la intención del libro que coordinaste y la convocatoria que hiciste, lo que mencionas en la introducción del libro, que es compartir memoria para construir resiliencia, ¿no? Para construir experiencia y poder combatir. Pero al mismo tiempo me gustó este tema de ampliar la conversación e incluir diversidades, ¿no? Es incluir, pues,
en la complejidad del tema, incluir pues muchas más voces, ¿no? y más capacidad de entendimiento. Creo que, y de tu artículo destaco, en tu artículo sobre tecnosolucionismo, destaco ahora, en ese momento, así como ponerle un highlight con un plumoncito amarillo, ¿no? Lo que escribes que dice, ¿no? Falta de habilidades para entender y atender la complejidad. Lo dices en particular para las personas responsables de construir política pública, de diseñar política pública, pero me parece que al mismo tiempo es una necesidad que tenemos muchísimos pues para abordar estos temas. Y yo te lo digo desde la prensa, que bueno, son temas tan complejos, tan diversos y además tan cruzados por mensajes de mercadotecnia, mensajes de propaganda, que a veces es bien difícil poder entender la situación y poder explicarla con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género. ¿No? Y bueno, en particular, tu artículo me llamó mucho la atención porque es el artículo donde se entra con... se nombra a las distintas iniciativas de tecnosolucionismo que se han desarrollado de 2013 a la fecha, ¿no? Porque pues habría que poner como un inicio de esta cronología, ¿no? Que tú haces del tecnosolucionismo y no solo la instalación de las cámaras de vigilancia y en algunos casos cámaras de videovigilancia con capacidad de identificación biométrica, ¿no? Pues hay un montón de otras cosas como lo destacas en tu artículo, neutralidad de red o intervención de aparatos de telecomunicaciones a partir de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, bueno, un montón de cosas. Quiero consultarte, me da la impresión de que a veces los temas se suman y se multiplican como una estrategia del poder para reducir la capacidad ciudadana para enfrentar este tipo de violencias. ¿Crees que es así? ¿O por qué se están multiplicando los casos de inyección del tecnosolucionismo? Creo que también este tipo de preguntas son bien complicadas porque, o sea, puedo contestar de una manera súper honesta, pensando con las personas con las que convivo en mi día a día y ya no nos paniqueamos porque trabajamos estos temas pues, diario. Pero la verdad es que ahora sí que no hay manera de ponerle una capita de azúcar y un glaseado bonito a esto. Las cosas son como son. Y es muy importante que a pesar de que haya personas, o sea, justo, para mí es bien grave esta falta de rigor, responsabilidad o incluso como autocrítica que tienen ciertas personas tomadoras de decisiones, porque justamente su trabajo es hacerse cargo de que estas decisiones no sean lesivas de derechos humanos, porque son representantes del Estado, ¿no? Entonces, justamente, otra vez, la responsabilidad máxima del Estado es asegurarse que existan condiciones para que los derechos de las personas se garanticen. Sin embargo, lo que vemos es que estas personas tomadoras de decisiones, las decisiones que toman reflejan que tienen otros intereses de por medio que no son el buscar que existan las condiciones que permitan que estos derechos humanos se desarrollen de la mejor manera. Y esto la neta es bien grave porque por más que a la hora de la hora digan como, uy, no, es que no sabíamos que Pegasus iba a estar utilizando para vigilar periodistas, ¿sabías que era un programa de espionaje? ¿Y para qué quieres un programa de espionaje? Ah, no, que pues para evitar crímenes en el futuro. Chance, pero lo estás usando para perseguir y criminalizar el derecho a libertad de expresión. Entonces, a mí me da mucha pena tener que decir como estas personas no son de confiar, pero ojalá, ¿sabes? O sea, no lo digo con gusto, lo digo como con preocupación, Sí, porque claro. me gustaría que hubiera ejemplos de personas en las que sí se puede confiar. Pero lamentablemente en mi trabajo, que yo ni siquiera soy una persona abogada, soy una persona que estudia esta relación de los derechos humanos y las tecnologías, te juro que a mí no me ha tocado encontrarme con una sola persona tomadora de decisiones en México que realmente incorpore estas cuestiones y que sea consistente, que dé la cara, que no se eche para atrás o que por un lado esté negociando esta parte, pero esté haciendo como un chanchullo con otra por atrás. Yo, la verdad, no he encontrado. Y a mí eso me genera una profunda tristeza, porque finalmente las personas tomadoras de decisiones no vienen en una nave espacial cada sexenio y son como de un planeta extraño. O sea, son personas que son mexicanas también.
Entonces, es como, ¿dónde estamos fallando en ofrecerles esta información, no solo a quienes ahora son tomadoras de decisiones, pero a quienes en el futuro vayan a ser tomadoras de decisiones, para evitar les chance este beneficio de la duda, ¿no? Esta ingenuidad que les hace caer en estas acciones, o incluso el que cuando vayan a cometer una de esta toma de decisiones lesiva de derechos humanos, sepan que hay consecuencias y que las consecuencias es saberse que las personas sabemos que lo que están haciendo es indignante, es violento. Y justamente por esto este libro habla del Estado contra la sociedad civil, porque es lo que estamos viendo. Ya sea por negligencia, por disque ignorancia, llámalo como quieras, el Estado está ejerciendo violencia contra la sociedad civil. Y esta violencia se ve en cómo ha estado amasando esta capacidad brutal de mecanismos de control a través de las tecnologías. Y chance, no es cosa de la 4T, porque no es una crítica a la 4T esto viene desde atrás, pero poquito a poco, así como a cuentagotas, cada vez que se hace una apuesta por estos tecnosolucionismos controladores, se está habilitando la posibilidad de que en el futuro una persona que sí tenga intereses autoritarios, bajita la mano, pueda hacer uso de todas estas tecnologías que ya se desplegaron, y ahí sí va a ser como todavía más difícil intentar retirar lo que ya se dispuso. Claro, me parece que el caso más reciente ilustrativo, lo digo más reciente porque pues acaba de ocurrir prácticamente, bueno, acaba de conocerse prácticamente, es el caso de la periodista Marcela Turati, de la investigadora, de la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y de la experta forense Mercedes Mimi Doretti, ¿no? Que, bueno, fueron sus comunicaciones privadas fueron intervenidas de manera ilegal a partir de un mecanismo legal que obliga a las telefónicas a resguardar información y entregar datos de la georreferenciación de los aparatos telefónicos de las personas. Y bueno, una ley que se publicó en 2014 y que se vendió, pues como tú comentas, denuncias en tu artículo, con esta idea de incrementar la seguridad, de incrementar las posibilidades de combate al crimen organizado y bueno, y otros delitos pues, que cruzan este país de una manera tan seria desde hace tantos años, ¿no? Pero al final, pues, una herramienta que, bueno, ya lo sabíamos por otros reportajes y otras investigaciones, que pues finalmente terminan siendo utilizadas en contra de defensoras, de personas defensoras de los derechos humanos y, bueno, todo el choro, ¿no? Ahora, además están activas y en discusión, pues nuevos mecanismos de intervención de la vida privada, ¿no? Y particularmente a través del SAT, del sistema del Servicio de Recaudación de Impuestos de México, para pues, obligar a todos los mayores de 18 años a registrarse con datos biométricos en las bases de datos del SAT, ¿no? Aunque no tengan actividad económica. Y pues esta otra de la geolocalización, georreferenciación de los domicilios de los particulares, de los contribuyentes, con la idea de la verificación de existencia del domicilio. Pero bueno, sabemos pues que se instalan estos mecanismos de control y vigilancia que, pues, sí, como dices tú, que con la posibilidad de que en un futuro inmediato, con intención autoritaria, como ocurrió con el caso de Oretti, Turati y Delgadillo, ¿no? Pues sean usados pues, ¿no? Con otras posibilidades. Quiero pararme aquí para preguntarte sobre esta relación que tú describes en el libro entre el Estado y la iniciativa privada. Y hablas particularmente de lo ciber, ¿no? Y lo quiero poner como intro, ¿no? Lo ciber como como un eufemismo de la incorporación de la industria, ¿no? De los actores del mercado, ¿no? Para incorporar tecnologías y ¿cómo lo distingues y qué nos sugieres a los que no estamos tan enterados del tema para distinguirlo? Pues creo que también como intentando hacerlo como esta descripción de manera muy breve, algo que es importante es justo, o sea, no caer en trampas discursivas. Y esto lo digo porque estamos, pues como hace rato platicábamos, ¿no? Con esta sobreexposición a discursos que tienen que ver desde propaganda, mercadotecnia, como narrativas que nos hacen creer que una palabra significa algo que realmente no significa eso, pero como todo el mundo ya usa esa palabra así, ok, se acepta.
Y la verdad es que hay que tener como pues una conciencia crítica bien despierta para abordar no solo estas cuestiones digitales, sino yo creo que ya cualquier cuestión, porque nos hemos dado cuenta de cómo, por ejemplo, cuando hablamos de desinformación, las tecnologías tienen un rol ahora sí que estelar en cómo se propaga, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión de los ciber, algo que yo he estado identificando, y no, que no únicamente yo, un montón de personas, ¿no? Pero también lo pongo como yo, por si de pronto digo una cosa medio azotada, o sea, como no embarrar a alguien más en mis errores, Claro, claro, pero asumiendo responsabilidad. así es. Pero un poco, lo que he estado notando es que de pronto con esta idea de la ciberseguridad, los ciberdelitos, la cibercriminalidad o lo que sea, se está buscando redefinir conceptos que ya existen. Y las personas, la verdad es que como estos conceptos no son tan accesibles para la mayoría de nosotros, de pronto decimos como, ah, pues eso es un ciberdelito, cuando a lo que se refiere como ciberdelito realmente es un fraude bancario. Pero como ahora ya es un ciberdelito, entonces bajita la mano van a meter otras cibercuestiones para cibercontrolar ese ciberdelito. Entonces es como, y si le quitamos el ciber, nos damos cuenta de que todo esto, la verdad, la mayoría de las veces es charlatanería. Y yo espero que por favor no me vaya a caer como la tropa de los cibertroles para decirme como, claro que no. Pero en el fondo creo que es bastante claro. Que los cibertroles, pues digamos que pues, son toda esa parte de la industria del infosec, ¿no? Que son, híjole, pues parte de la industria, pues, ¿no? Ahora sí que lo dijo José, yo nada más estoy aquí, ¿sabe? Pero Ay, no, suscribo. es que he escuchado cada cosa, además, como periodista me he encontrado muchas veces el discurso, es un discurso también de miedo, ¿no? De difusión del miedo, ¿no? Que muchas Sí, veces esa difusión del miedo, esa divulgación de lo terrible que puede ser si no incorporamos determinada tecnología de control y vigilancia, entonces, pues es parte, me parece, de este mecanismo, pues, de lo que tú llamas en tu artículo la mirada de la industria, ¿no? pero que además justamente es una cuestión que a mí me parece hiper manipuladora, porque de nuevo, justamente abriendo estas medidas tecnosolucionistas, siempre está esta cuestión de manipularte desde el miedo, manipularte desde el, mira, como tú no sabes, yo te lo voy a resolver y no me hagas preguntas porque yo te voy a dar lo que necesitas. Cuando son personas que nunca se han sentado a hablar con nosotros. Son personas que están operando desde sus torres de marfil buscando sus intereses. Y sus intereses son, casualmente, intereses que tienen inmediatamente las industrias, que bajita la mano también les van hablando bonito en el oído a diferentes tomadores de decisiones, que cuando acaba su periodo como funcionarios públicos, se van a las industrias. Entonces ya tienen como un ciclo, que es como pasas de ser funcionario público a trabajar en la industria, entonces cuando trabajas en la industria, como que coqueteas con otros funcionarios públicos, y así es este ciclo de nunca acabar. Sí, Que claro, lo además, que llaman la puerta giratoria, pues, ¿no? exacto, y que además la neta no es un tema que únicamente esté conferido a las tecnologías, es un tema que vemos de corruptelas que se propagan en todo el país, y yo creo que por esto es una oportunidad muy bonita el que para generaciones más jóvenes que sí tienen una participación importante a través de las tecnologías, podamos llevarles a este nuevo grado de complejidad de las conversaciones. Porque así estas personas que se lavan las manos porque nunca se enteran, porque no sabían que la tecnología funcionaba como funcionaba y alguien les vendió algo que no sabían que se usaba para otras cuestiones, las personas jóvenes pueden llegar e incidir y decir, oye, ¿sabes qué? No, aquí tenemos formas de hacer mecanismos de rendición de cuentas. Aquí tenemos formas de hacerte corresponsable porque hemos identificado que tal y tal y tal. Somos personas conscientes porque no somos clientes de Internet. Somos personas usuarias, conscientes y críticas. Y esa es también como una de las propuestas que queremos hacer. O sea, dejar, ahora sí que darle muerte a esta idea horrible de que las personas que utilizamos las tecnologías solo somos consumidoras, solo somos clientes, porque no es así, somos usuarias, producimos contenidos, generamos comunidades, generamos resiliencia, promovemos la participación, generamos espacios de aprendizaje que nos han sido negados en otros espacios, incluso físicos. Y esto no está evidenciado en los ciber, esto no cabe en el imaginario del ciber, porque a los ciber lo único que le importa es la industria. Entonces es momento, yo creo que de ir demoliendo eso. ¿Y cómo lo demolemos? Pues platicando, la neta, en un primer momento. Y a través de estas pláticas, organizándonos para incidir y para genuinamente hacer visible que cuando participamos en teoría democráticamente, como en este sistema en el que supuestamente vivimos en México, se nos tiene que tomar en cuenta, porque somos personas informadas y porque el Estado está para servirnos. Nosotras no somos ingredientes para los fines
como cochambrosos extraños de las personas que participan en estas puertas giratorias. Y por eso hay que defender nuestros derechos, nuestra integridad y también estos espacios digitales, que son estos espacios de incidencia igual. Claro, hace ratito me decías lo de las participaciones y que participaciones que pasaban de noche, ¿no? Y nadie se enteraba porque pues eran dominadas por hombres, pero al mismo tiempo son dominadas por hombres y por hombres que pertenecen, ¿no? A la industria, que pertenecen pues a los grupos de interés, ¿no? Pues de este capitalismo de cuates en el que nos movemos. Quiero, para ir cerrando ya, Alex, primero que nada te agradezco muchísimo, ¿no? Otra vez que estés por acá, en verdad, y me encantaría que no fuera la primera vez, y si se puede, pues hay un montón de cosas. Creo que lo del repaso que haces del tecnosolucionismo reciente incorporado en México en tu artículo, creo que da para muchos temas, pues, ¿no? Y además estás mencionando, y en el libro se nota todo el tiempo esta intención del optimismo, ¿no? Esta intención de hay opción, de construir distinto, de generar distinto. Pero bueno, todos los temas que mencionas ahí, yo había algunos que incluso no recordaba el del 1DMX, ¿no? Esta censura a través de GoDaddy, ¿no? No lo recordaban, bueno, hay otros que son ya de viejo cuño y que se utilizan todo el tiempo, parece, ¿no? Como de gobierno espía, salvemos Internet, ¿no? Que además son como etiquetas intercambiables, porque, ¿no? Todo el tiempo se están produciendo nuevas incidencias en materia de derechos. Pero quiero ir cerrando y preguntarte, con una expresión de tu artículo que me parece verdaderamente interesante para discutir, sobre todo porque pues, hay las distintas versiones sobre el tema. Dices, las tecnologías no están libres de conflicto y definitivamente no son neutrales. ¿Qué significa eso, Alex? Ay, híjole, justo en el cocoro. O sea, yo creo que algo que pasó, y de nuevo voy a hablar como desde mi experiencia como internauta, tiene que ver con que de pronto, yo recuerdo pues en los 90s, había un sueño, ¿no? Como muy bonito de internet, incluso ya así voy a super balconearme, pero está esta película que se llama Hackers, que algunas personas piensan que es horrible, yo pienso que es una obra maestra, pero ustedes juzgarán. Y esa intención que había en esa película, obviamente pues desde un pastiche, desde como cosas que parecen como demasiado cómicas a propósito, tiene que ver con esta búsqueda desde la alegría de entender qué más era posible a través de estas tecnologías, ¿no? En algún momento hacen hasta este guiño que dice como, va, pero es que hackear no es como algo autosatisfactorio, hackear es un acto de supervivencia. Y yo creo que en ese momento, en los 90s, cuando yo veía como todas estas representaciones culturales, me emocionaba un montón porque era como, claro, o sea, yo como una persona menor de edad en el Estado de México, como con ciertas cuestiones bien conservadoras a mi alrededor, pues no tenía un montón de posibilidades, pero sí las tenía en Internet. Entonces era muy chistoso porque aunque no las tenía físicamente, cuando yo llegaba a mi casa y escuchaba todos estos sonidos mágicos de la conexión telefónica, sabía que iba a entrar a este mundo donde había otras cosas posibles, ¿no? Y de pronto, pues resulta que cuando voy creciendo me voy dando cuenta de cómo funcionan estas tecnologías, incluso separándome de esto, porque yo la verdad es que no quería acabar en donde estoy ahora, yo quería dedicarme a hacer documentales y ser muy feliz, pero se me atravesó el movimiento estudiantil, entonces fue un poco complicado, pero ahí fue cuando me di cuenta como de, wow, esta idea que yo tenía de Internet, de este espacio de posibilidades, de libertades, pues ya no es así. Y ya no es así porque de pronto un montón de industrias empezaron a participar, empezaron a desarrollar ciertas tecnologías y empezaron a darle un enfoque distinto a esta idea que yo tenía de cómo era Internet. Entonces, caer, o sea, despertar de este sueño de la juventud, pues fue un golpe duro, pero además a mí me dio mucho coraje, la neta, darme cuenta que hay muchas personas a las que se les vendía, este es un lugar para que te conectes con tus amistades, esto es gratuito, o esto es lo que sea, y era como, güey, no es cierto, ¿por qué le mienten a la gente? Y lo peor es que no solo era mentirle a la gente, sino que así como se lucra con el miedo para imponer estas medidas tecnosolucionistas, se está lucrando con otras cuestiones, como con la esperanza de conectarte con personas que hace años no veías, o esta posibilidad de, no sé, poder encontrarte con otras cosas que a ti te interesaban sin tener que gastar muchísimo dinero en una universidad privada, por ejemplo. Entonces,
ese tipo de manipulaciones a mí se me han hecho desde siempre completamente inaceptables y yo creo que ha sido más la necesidad y la terquedad de querer decir como, ok, va, ¿saben qué? No está bonito. No está bonito, pero no quiere decir que no podamos hacer nada, o sea, tampoco es la desolación. Pero hasta que no nos despertemos de este sueño o de este miedo de querer que nos envuelvan en estas cobijas calientitas y casi casi en este plástico de burbujas, no vamos a podernos dar cuenta de qué es lo que necesitamos para transformar el mundo en el que vivimos. Entonces, de alguna manera, aquí me gustaría apelar a esta cuestión de la militancia alegre y decir como, está chido ser felices, pero está mejor ser conscientes de que las cosas no están tan chidas y desde la alegría ver cómo podemos transformar esto que no nos gusta para hacer otros mundos posibles. Porque se pueden hacer posibles, pero hay que hacerlos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces creo que también es un poco la intención del libro, como a ver, esto no está chido, pero ¿qué podemos hacer? Porque lo peor que podemos hacer es no hacer algo. Porque si seguimos sin hacer algo, pues justo vemos que todas estas cosas se instauran, nadie dice nada, y a la hora de la hora, cuando explote la tacha, pues nos vamos a dar cuenta de que va a estar muy cañón revertir todo lo que ya se dispuso. Entonces, un ¡Qué poco esa es la grande! idea. ¡Qué grande! Soy tu fan. Cuando explote la tacha, qué grande. Bueno, oye, Alex, pues te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Me encanta el final, sobre todo ese final. Estoy buscando también para entrevistar a personas con optimismo, porque luego yo caigo soy bien negativo y no veo mucho futuro muchas veces. Así que te agradezco muchísimo pues este remate con esta posibilidad de acción y sobre todo pues con esta intención de que el libro contribuya, ofrezca y presente oportunidad de construir. ¿Dónde se puede, cómo se puede descargar el libro? Y bueno, también está publicado por Malpaso. Yo lo busqué en físico, en mi librería de confianza favorita, que es El Desastre, aquí en la colonia del Valle, pero todavía no lo tienen. Pero está disponible en digital. ¿Cómo se puede descargar, Alex? Pues realmente, si quieren en físico, porque si son estas personas como yo que de pronto las pantallas, nos gustaría no estar frente a ellas todo el tiempo, pueden conseguirlo en No me físico. digas menos. Lo imprimí. Bueno, pero justo, o sea, pueden conseguirlo en físico y ver como justo esta intención del editorial, como en los colores que se imprimió y demás. A través de la página de Malpaís, tienen una tienda en línea en Mercado Libre y se los mandan a la comunidad de sus hogares. Ojalá el próximo año tengamos chance de llevar a librerías, que esa también es la intención, pero con el tema de la pandemia y todo se nos ha complicado bastante, porque pues también Malpaís es una editorial chiquita, independiente, o pueden también bajarlo de manera gratuita en la página de Comunal, que es común.al, comunal, no hay tanto pierde. Entonces, desde ahí pueden encontrar en la pestaña que dice publicaciones, libros, y ahí está Violencia Digital en México, el Estado contra la Sociedad Civil. Algo que la neta sí quisiera decirles es que si tienen chance, si tienen posibilidades y así, estaría chido que nos apoyen comprando el libro porque eso nos permite sostener como la comunidad y los servidores que estamos construyendo ese comunal. Aunque claro, pues los tiempos son complejos, las realidades son complejas y también por eso pues está de manera gratuita para descarga libre también en nuestra página. Entonces, sea como sea que lleguen al libro, ojalá puedan leerlo, ojalá lo disfruten y cualquier duda que tengan, pues no duden en echarnos un correito, ya sea contacto@comun.al o en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @_comunal o en Mastodon como @comunal. ¿Y así? Buenísimo. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Alex Argüelles. Alex Argüelles es tecnóloga, licenciada en comunicación, fundó el Laboratorio de Resiliencia Digital Comunal y es parte de la colectiva Ciberseguras. Esa fue una conversación sobre violencia digital en México. Alex, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Saludos. Buenísimo, pues espero que no sea la primera, que haya más oportunidades de volvernos a encontrar. Cuenta con ello. Gracias a todos los que siguieron la comunicación y bueno, esperemos que les ayude un poquito a entender cosas. Chao.